Hola, buen día en este día tan particular para la Argentina. Hoy es 25 de mayo. Bueno, este video se llama Los monos, el mono loco y simplemente el bicho filomono. Este otoño parece un invierno de a ratos y de a ratos parece una primavera, cambiante el clima. A ver, vamos a ordenarnos, por favor, ¿sí? Si YouTube no te anuncia de mis nuevos videos, vuelve a suscribirte. Y si no, me buscas. En otro rango de ideas, te ruego, por favor, que si me pides libros o consultas personales, me indiques en qué ciudad y país vives. Y asimismo, una vez que hayas hecho el pago, por favor, respeta las consignas, porque acá hay una organización para poder responder los emails y hacer que los libros lleguen. No escucho audios. Es muy raro que los escuche. Y no atiendo llamadas. Todo es una cuestión de orden y prolijidad para poder darte la respuesta que te mereces. En los audios pierdo los datos. Y después recuerdo, había un audio que me decía tal cosa y no lo puedo encontrar. No tengo tiempo para eso. Bien. También quiero que entiendas que rara vez miro los mensajes de Instagram o de Messenger en Facebook. La forma de comunicarte conmigo es únicamente a través de mi email, miriamdietrich@gmail.com. Te ruego que prestes atención y escribas bien mi nombre. La segunda I es una Y y termina con M de mamá. Gracias por ayudarme a tener un orden dentro de lo que es el trabajo que hago con tantas redes sociales. ¿Sí? Bueno. Vamos entonces al eje de este video. Creo que debo ser una adelantada cuando recordé que estudiosos previos a mi ser humano en esta existencia en la Tierra decían que la mente era un mono loco. Y yo enseguida lo tomé porque me pareció magnífica la comparación o la figura de un mono para identificar a nuestra mente. En este video trataré de hacer un resumen sobre los monos, el mono loco, la banda de los monos en Argentina y el nuevo mono que está apareciendo en el escenario mundial. Bien, en Argentina, en la ciudad de Rosario, se ha transformado en una especie de narco-ciudad o narcoterritorio. Hay una banda delictiva con códigos de conducta muy diferentes a los de los argentinos comunes que se hacen llamar a sí mismos los monos. Los monos. Ya he hablado de ello en otro video relacionado con Messi y que titulé Messi, Cuomo, Biden y Trump. ¿Qué tienen de común? Bien, volviendo a esto de lo que sucede en Rosario, te comento que el viejo cantero es el líder de los monos y fue detenido en allanamientos. Desde que se realizó su detención, hubo pintadas pidiendo su libertad en un acceso sur de Rosario y en la fachada de un cementerio ubicado a 20 cuadras de la cárcel atacada. La absoluta impunidad con la que se maneja esta banda en la ciudad mencionada indicaría que han sido los responsables por las balaceras contra edificios estatales. También ha amenazado
a jueces e integrantes del Poder Judicial. Por ello, el líder fue condenado a 22 años de prisión en un juicio que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal el año pasado. La Corte Suprema de Justicia dejó firmes este martes las condenas dictadas en diciembre del 2018 contra Ariel Máximo Cantero y Emanuel Chamorro, marcados como los líderes de la banda de los narcotraficantes. De esta forma, lentamente, la denominación de monos fue incorporada al conocimiento cultural social como algo sumamente negativo. Interín, mientras estaba armando este video, la Corte Suprema de Justicia, con jueces y fiscales y varios funcionarios judiciales más, hicieron un encuentro en Rosario en relación al tema del narcotráfico que ya empieza a preocupar. Veremos si además de las palabras altisonantes y maravillosas que expresaron, se pueden después ellos, a través de sus conductas judiciales, concretar en hechos lo que han dicho en palabras. Vaya que trabaja excelentemente la ingeniería social para manejar a las masas. Monos es sinónimo de banda de narcotraficantes. Y así seguimos, aceptando que sutilmente te están enviando datos desde hace años para que relaciones una palabra con una idea, en este caso negativa, y que además infunde miedo. Recibo muchos mails de gente de Rosario. Parece que la delincuencia es la dueña de las calles. Parece. Tareas para el hogar. Empezamos temprano hoy. ¿Cómo relacionas a todos los monos del título de este video? Yo, por las dudas, ando con las pulseras de cobre que me regalara Ramón Freire. Por las dudas. Ahora bien, saltemos para atrás en la historia de la humanidad y veamos que el tema de los monos como especie ha sido utilizada por los oscuros desde tiempos inmemoriales. David Topi, en un artículo que escribió en su blog titulado Filogenia de la Humanidad, más detalles de la historia de la creación de nuestros ancestros, parte 2, hace interesantes reflexiones y dice: en este momento de nuestra historia, ya usaban a miembros de este género para asistirle en la extracción de minerales, sin que tuvieran especial conciencia de qué estaban haciendo o para qué. La facilidad para manejar un grupo de australopitecos radicaba en la introducción de un líder que tuviera un nivel evolutivo ligeramente superior al resto del grupo, para que de esta forma aprendiera lo básico de, por ejemplo, apartar piedras o arrancar vetas golpeándolas con piedras afiladas, y luego, por imitación, consiguiendo que el resto de los miembros del grupo hicieran lo mismo, a través del mismo mecanismo que se comprobó en el llamado experimento del 100º mono de Rupert Sheldrake. Ahí termina la cita de Topi. Yo te pregunto, ¿puedes encontrar la semejanza con las situaciones actuales mundiales? Tarea para el hogar. ¿Sabes tú lo que ha sido en llamar el experimento del 100º mono? Pasemos ahora al mono loco. Estimo que tú ya debes saber qué es el mono loco, pero por las dudas lo vuelvo a explicar. La mente
como ya debes haberlo experimentado personalmente, es inquieta. Anda de rama en rama. Tiene muchos pensamientos y a veces quieres dejar de pensar, pero parece que es más fuerte que tu voluntad. Otras veces te das cuenta que los pensamientos que cruzan por tu mente nada tienen que ver contigo ni con tu personalidad. Si observas a un mono en la selva, verás que saltan de rama en rama, casi sin descanso, y las más de las veces andan mucho juntos generando un gran griterío. Es más, habiéndolos observado físicamente, te diría que es un bullicio inaguantable. Así funciona la mente y por eso le dicen monos locos. Cuando la mente manda, o sea, el mono tiene el poder, es factible que realices actos incongruentes o que no te conducen a nada o que te meten en problemas porque dijiste en voz alta algo que no pensabas decir. Y a lo mejor ni siquiera lo pensabas. Surgió así de golpe. Las personas que tienen monos muy locos, o sea, mentes alteradas que las dominan, suelen ser muy ruidosas y no soportan estar en silencio. De ser posible, tienen prendido el televisor y el equipo de música a la vez y con un alto volumen. Esas personas, además de tener serias dificultades para quedarse quietas en contemplación de la vida que los rodea, están dominados sin lugar a dudas por el mono loco. Hay personas a las que yo digo que tienen un gorila blanco, o varios. Pero bueno, no quiero perderme del tema del mono. Así es que en bancos, oficinas públicas y hasta hospitales, para que tu mono loco siga mandando, tienen prendidos la TV con programas para monos. Tareas para el hogar. ¿Tú sabes si tienes un mono loco que te domina? Ahora bien, por último, tenemos el bichófilo mono que parece acecharnos escondidos desde detrás de la hojarasca de la selva mundial. Leo y releo lo que informan los medios de los miedos y quedo en estado de shock. La ilógica de las supuestas afirmaciones me hace crash a poco que se analicen. Parece que anda volando este supuesto, no sé qué, bichito, microbio, lo que sea, de un continente a otro, sin la menor explicación racional. Es de remarcar las tremendas y terroríficas fotos que ponen los medios de los miedos para supuestamente inculcarte. ¿Qué? ¿Qué es lo que te quieren inculcar? Tareas para el hogar. Busca la lógica de las afirmaciones del bichófilo monístico. Además, ¿es humano? Me refiero a Bill Gato. Tiene la lámpara de Aladino en sus manos, ya que cuando él frota una noticia, al rato tratan de transformarla en una realidad, sumada a que te ayudes porque te cuidan con la chófila. Ahora observo noticias de Europa donde dicen que los simios generan el bichófilo. Para ilustrarte, todos los monos son simios, pero no todos los simios son monos. ¿Entiendes cómo te manipulan? Entonces, mientras la variedad de los monos saltan de rama en rama y te distraen, porque para eso son monos, el Foro Económico de Davos
está funcionando a velocidad de vértigo. Veamos, hace unos días atrás, los medios de los miedos informaron que ciertas erupciones en la piel eran provocadas por la sarna. Primero dijeron eso, después dijeron que era el mono, o los monos, o no sé cuántos monos. Y yo me pregunto, ¿será cierto que cuando hay radiación se producen lesiones cutáneas? ¿Será cierto? Tareas para el hogar. ¿Qué está pensando en el Foro Económico de Davos? ¿Y qué sucedió con China? Hoy te dejé mucho trabajo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.